Bien, jóvenes, buen día. Vamos a continuar con los temas de filosofía. Toca en esta oportunidad la semana 17, corresponde al tema de axiología. Vamos a trabajar los siguientes elementos de esta disciplina tan importante. Tenemos que ver la definición de axiología y del valor, la diferencia entre juicios de existencia y juicios de valor, la clasificación de los valores, las características del valor, y finalmente las teorías axiológicas, las más importantes teorías acerca de la naturaleza y el fundamento del valor. Cabe destacar que esta disciplina ha sido motivo de pregunta en exámenes de admisión. Ha venido preguntas acerca de las características del valor, acerca de las teorías axiológicas y también sobre los juicios de valor. Entonces vamos a desarrollar el tema apuntando siempre a ese tipo de preguntas recurrentes en los exámenes de San Marcos. Muy bien. En primer lugar, tendríamos que ver lo que es la axiología. Del griego axios, significa pues lo valioso, lo que vale. Logos es el sufijo que quiere decir tratado, teoría, estudio. Por lo tanto, la axiología viene a ser la teoría del valor, viene a ser la disciplina filosófica que se ocupa del valor, su fundamento, su naturaleza, entre otros aspectos. Entonces, resumiendo, la axiología es esta rama filosófica que se ocupa del valor, de lo valioso. Pregunta qué son los valores, qué determina el valor de los entes, en qué se fundamenta el valor de las cosas. Acá tenemos una lectura de Ricieri Frondizi del texto ¿Qué son los valores? Introducción a la axiología. Nos dice el autor que los valores constituyen un tema nuevo en la filosofía. La disciplina que los estudia, la axiología, ensaya sus primeros pasos en la segunda mitad del siglo XIX. Es cierto que algunos valores inspiraron profundas páginas a más de un filósofo desde Platón en adelante, y que la belleza, la justicia, el bien, la santidad fueron temas de viva preocupación de los pensadores de todas las épocas. No es menos cierto, sin embargo, que tales preocupaciones no lograban recortar una región propia, sino que cada valor era estudiado aisladamente. La belleza, por ejemplo, interesaba por sí misma y no como representante de una especie más amplia. Acá lo que nos indica el autor es que la axiología prácticamente es una disciplina joven. Los diferentes valores fueron estudiados desde la antigüedad, pero se estudiaban, digamos, en una manera específica, de una manera aislada, ¿no es cierto? Recién en la segunda mitad del siglo XIX es que se habla de los valores en general. Sobre la belleza se había estudiado, se había desarrollado muchísimas reflexiones, pero la belleza en tanto valor, ¿no es cierto? O el bien en tanto valor, la justicia en tanto valor, eso más bien ya es un tema nuevo. El mundo de los valores, como tema de la filosofía, comenzará pues a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Si bien no se ha perdido interés en el estudio de la belleza, esta aparece hoy como una de las formas de una peculiar manera de asomarse al mundo que se llama el valor. Este descubrimiento es uno de los más importantes de la filosofía reciente y consiste en lo fundamental en distinguir el ser del valer. Tanto los antiguos como los modernos incluían, sin tener conciencia de ello, el valor en el ser y medían a ambos con la misma vara. Acá se puede destacar en este segundo párrafo la importante distinción entre el ser y el valer. Es decir, en tiempos recientes se ha podido diferenciar el valer del ser. Se ha sacado al valor del ámbito del ser, en el que fue incluido durante muchísimo tiempo, dice ahí, ¿no? Los antiguos, los modernos, incluían, comprendían el valor dentro del ámbito del ser. Recién en el siglo XIX, en su segunda mitad, es que el valor, digamos que se ubica en un campo propio, en una región autónoma. Por lo tanto, la axiología tiene pues sus orígenes en esta época reciente. Muy bien.
Cuando se habla de los valores, se habla de cualidades que permiten manifestar una aceptación o un rechazo. Es decir, los valores vendrían a ser estas cualidades y va a ser discusión, va a ser motivo de debate, qué clase de cualidades, qué tipo de cualidades serían, si son cualidades reales, ideales, pero en fin, en forma general los valores son estas cualidades que poseen los objetos que nos llevan a apreciarlos, a aceptarlos, a mostrarnos a favor de ellos o en contra. De manera general, entonces se define así a los valores. Tenemos que diferenciar también entre juicios de existencia y juicios de valor. ¿Cuál es la diferencia entre ambos juicios? En el acto contemplativo, lo que hacemos simplemente es constatar, cerciorarnos de la existencia de un objeto. En el acto contemplativo solamente manifestamos una conciencia imparcial o neutral. Es decir, vamos a manifestar juicios de existencia o llamados también juicios ónticos. Si decimos, por ejemplo, que Arequipa está ubicado en el sur del Perú, este enunciado es absolutamente neutral, totalmente imparcial. No manifiesta una postura a favor o en contra. No muestra una aceptación ni rechazo. Simplemente estamos describiendo, en este caso, el departamento o la ciudad de Arequipa. Se ubica al sur del Perú y nada más. Esto correspondería pues a un juicio de existencia, un juicio óntico, propio de un acto contemplativo, un acto constatativo. Pero, ¿qué pasa si decimos, por ejemplo, que Arequipa es una ciudad bella? Si manifestamos que Arequipa es una ciudad bella, las cosas cambian. Aquí ya nos estaríamos mostrando a favor, estaríamos mostrando una aceptación, estaríamos tomando partido, ¿no es cierto? Adoptando una postura favorable al objeto. Podría ser también en contra. Yo podría decir que Arequipa es una ciudad fea, por ejemplo, ¿no? Y ahí manifestaríamos un rechazo, una desaprobación, nos manifestaríamos en contra. Cuando ocurre esto, estamos ante un acto valorativo, ante un acto estimativo, donde vamos a manifestar juicios de valor, juicios valorativos o llamados también juicios estimativos. En este caso nos parcializamos, nos ponemos a favor o nos ponemos en contra de un determinado objeto. Entonces, es muy importante diferenciar, hacer esta distinción entre acto contemplativo y acto valorativo, distinguir entre juicios de existencia y juicios de valor. Muy bien, en esta lectura de Augusto Salazar Bondy, el autor nos explica lo que ocurre en el acto o experiencia valorativa. ¿Qué nos dice el autor? La conciencia o experiencia estimativa se ofrece también con una gran variedad y amplitud de formas. Valorizar, apreciar, estimar, preferir, elegir, recomendar, exhortar, aprobar, censurar, reprobar, prevenir, despreciar, encomiar, etc. Todos estos casos de actos y comportamientos presentan diversos rasgos comunes, algunos compartidos por las formas de la conciencia constatativa y otros exclusivos. Estos últimos se agrupan alrededor de lo que vamos a llamar el compromiso de la conciencia. Frente a la neutralidad de la conciencia constatativa, en la valorativa el sujeto está siempre en favor o en contra del objeto, se inclina hacia él o lo rechaza. Esta respuesta afectiva y activa de la conciencia hace que en la valoración el sujeto tenga siempre un partido tomado, aunque se mantenga en el mero nivel de los actos sin correlato exterior. Bueno, aquí podemos destacar cómo el autor describe el acto valorativo, la experiencia valorativa, a partir de esta idea de un compromiso de la conciencia, ¿no? Una toma de partido, como dice el autor. En la experiencia contemplativa, constatativa, no nos manifestamos ni a favor ni en contra. En la conciencia constatativa solamente somos neutrales. Mientras que en la experiencia o conciencia estimativa, valorativa,
tomamos partido, tomamos posición. Hay un compromiso de parte de la conciencia con respecto al objeto. Cuando afirmamos que una persona es buena o mala, bella o fea, es muy diferente a cuando decimos que esta persona es alta o baja, delgada u obesa. Si dijéramos que un plato de comida está caliente, estamos simplemente describiendo, constatando una característica pues del objeto. Estamos simplemente describiéndolo, siendo totalmente neutrales. Pero cuando decimos que el plato de comida es agradable o delicioso, exquisito o desagradable, asqueroso, cambia, ¿verdad? Ahí la conciencia se muestra parcializada, toma partido, manifiesta un compromiso, ya sea a favor, ya sea en contra. Entonces ese es un rasgo importantísimo que debemos entender en la experiencia valorativa. Lo que la axiología investiga es justamente esta experiencia valorativa, cómo se presenta, en qué se basa, de qué depende, qué la determina. Y por lo tanto es importante entender bien, ubicar, identificar bien este tipo de experiencias. Las experiencias valorativas, estimativas, diferenciándolas de las otras experiencias que son constatativas, contemplativas, totalmente imparciales o neutrales. Características de los juicios de valor, características del valor. La objetividad significa que los valores se hallan en un objeto. Los valores están en una dependencia con relación a un objeto. Es decir, no existe la belleza en el aire, la belleza en la nada, no, algo es bello, ¿no es cierto? Cuando decimos belleza, predicamos la belleza de algo, de un determinado objeto, una persona, un paisaje, una pintura, una pieza musical. Entonces significa que los valores no están pues flotando en el aire, en el vacío, sino que los valores están en relación, están en dependencia hacia un objeto. Es el objeto lo que es bello, es el objeto lo que tiene el valor. El valor tiene un depositario. Frondizi decía, por ejemplo, que los valores son entes parasitarios, ¿no? ¿Por qué decía que son entes parasitarios? Se supone que un parásito vive a expensas de algo, ¿no? De otro ser. Un ser parasitario vive y existe gracias a otro, en dependencia de otro. Igual pasa con los valores, dependen del objeto, parasitan al objeto. No existe la belleza, sino que hay un objeto bello. No hay una bondad así en el aire, sino que hay un objeto bueno. Si hablamos de la justicia en el aire, no cabe, no tiene sentido. Una acción es justa, una persona es justa, un comportamiento, una decisión es justa. Y así con los demás valores. No siempre se referirán a objetos. Por eso se habla de objetividad. La polaridad es esta característica del valor por la cual los valores se presentan en pares contrarios. Es decir, hay un valor y siempre este valor tiene su contrario, tiene su opuesto. Se presentan los valores bajo la forma de predicados, ¿no es cierto? Antónimos, por así decirlo. Hay un valor positivo, hay un valor negativo. Hay valores y hay antivalores. Lo bueno, lo malo. La decencia, la indecencia. Lo agradable, lo desagradable. Lo bello, lo feo. Lo útil, lo inútil. Lo sagrado, lo profano. Esto implica entonces que en la valoración uno se puede poner a favor o en contra. Por ello se darán valores positivos, valores negativos, es decir, valores a secas y antivalores. Tercera característica, gradualidad. Cuando hablamos de grado nos referimos a la intensidad con la que se va a presentar una valoración. Es decir, hay intensidades variables, por así decirlo. Cuando decimos que una persona es bella, cuando decimos que una persona es muy bella, si decimos que fulano de tal es bueno, mengano de tal es buenísimo, por ejemplo. Si decimos que la comida está sabrosa, decimos que la comida tal es más sabrosa que esta. ¿Correcto? Ahí que estamos viendo.
Si decimos, por ejemplo, que una persona es eficiente, un trabajador es eficiente y este otro trabajador es menos eficiente, ¿qué notamos ahí? Notamos que hay una variación, notamos que hay una graduación justamente en la medida que la intensidad con la que valoramos difiere, se distingue en ambos casos. La persona X es bella, la persona Y es más bella. Hay un grado de belleza, estamos graduando la belleza. Cuando decíamos que el trabajador A es eficiente y el trabajador B es menos eficiente, poco eficiente. Entonces estamos graduando, ¿no es cierto? Estamos manifestando una intensidad distinta. La comida es deliciosa, la comida es muy deliciosa. Tal persona es buena, la otra persona es buenísima. ¿Qué ejemplo encontramos ahí? Grado del valor, gradualidad del valor. Y por último, los valores se manifiestan con una jerarquía. La jerarquía hace referencia a la superioridad o inferioridad con la que ubicamos a los valores. Se manifiesta en la preferencia o en la postergación. Cuando decimos, por ejemplo, que la salud vale más que, por ejemplo, el dinero, ¿no? Un caso que mucha gente dirá, prefiero tener una vida saludable a tener una vida opulenta, una vida de riqueza. Estamos mostrando que en este caso la salud, un valor vital, está por encima, está arriba que el dinero, la riqueza, valor económico, ¿no? Entonces estamos poniendo un valor encima de otro. Estamos mostrando una preferencia de un valor sobre otros. Estamos ubicándolos entonces en planos distintos. Si decimos, por ejemplo, que prefiero que una persona sea honesta a que sea bella. Prefiero la honestidad a la belleza en una persona. ¿Qué encontramos ahí? Otra vez la jerarquía, ¿no es cierto? Porque estamos manifestando en este caso que lo moral, el aspecto moral que involucra a la persona es superior, pesa más, tiene prioridad, predomina sobre el tema estético, como es la belleza. Muy bien, estas serían las características del valor y analicemos ahora algunos casos, algunos ejemplos. Cuando se dice, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta imagen vamos a ampliarla. Aquí vemos una persona, bueno, es una manifestación en realidad, y hemos recortado la imagen de esta persona que exige la legalización del aborto. Entonces, en la valoración de esta persona, el aborto es algo positivo, ¿no? Está valorando positivamente. A la derecha encontramos a otra persona diciendo que el aborto es un crimen. Evidentemente se muestra en contra, está diciendo que el aborto es injustificable, es malo, ¿no es cierto? ¿Qué característica del valor podríamos encontrar en esta imagen? Notamos que aquí hay una aceptación y aquí hay un rechazo. Por este lado tenemos una aprobación y por aquí una desaprobación. Es decir, para cierta persona el aborto es bueno, para otra persona el aborto es malo, por así decirlo, ¿no? Esto sería la polaridad. La imagen nos muestra la polaridad del valor. En este otro ejemplo, podríamos hablar de la elegancia, por ejemplo, ¿no? En el vestir. Vemos a tres personas con un determinado atuendo, ¿no? Una determinada vestimenta. Y entonces, si yo les preguntara, ¿son elegantes? Las tres son elegantes, pero ¿alguna de estas personas te parece más elegante? ¿Cuál te parecería la más elegante? Por ejemplo, ¿no? Si dijéramos que la de la derecha es más elegante que las otras, o que, por ejemplo, otro caso, si de la izquierda, la señora de la izquierda es menos elegante, o que la del medio es muy elegante, poco elegante, ¿de qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando del grado del valor. El valor, la elegancia, un valor estético se estaría mostrando con grados distintos. Habría una variación en la intensidad con la que valoramos. La persona de la derecha es más elegante, muy elegante, sumamente elegante.
extremadamente elegante. Entonces, eso indica la gradualidad o el grado del valor. Por último, en este ejemplo lo que encontramos haciendo el análisis, dos comidas, dos alimentos, pero podríamos decir que el de la izquierda, la hamburguesa con sus cremas, representa lo placentero, ¿no es cierto? Nadie negará que eso es muy placentero, pues al paladar, ¿no? Tú te imaginas todos los sabores que se manifestarían al probar esa hamburguesa. Mientras que lo de la derecha es una ensalada, representaría más bien una comida saludable, una comida sana. Entonces, si te preguntaran, ¿cuál prefieres? ¿Qué comerías? Entonces muchos dirán de repente, ¿no? Es un ejemplo. Yo prefiero la salud, yo prefiero lo sano. Prefiero comer sano a comer rico. ¿Por qué? Porque lo saludable está aquí arriba, lo pongo primero, lo priorizo. Eso sería un ejemplo de que de jerarquía. A lo mejor otra persona dirá, no, yo prefiero comer rico, yo quiero sabor, yo quiero sentir muchos sabores, una explosión de sabores, deleitar, hacer gozar a mi paladar. Y esta persona elegiría de repente la hamburguesa y sus cremas, colocando lo placentero por encima de lo saludable. Este sería un ejemplo de que de jerarquía. En la jerarquía entonces colocamos a un valor por encima de otro. Lo mostramos como superior a otro. Vemos que esa valoración jerarquiza, ¿no? En el sentido en que preferimos o postergamos a uno de dos o más objetos. Entonces podemos decir, ¿no? Prefiero lo saludable a lo placentero. Para mí es más importante lo saludable que lo placentero. Tiene más valor lo saludable que lo placentero. Ese sería un ejemplo de jerarquía. Entonces, muy bien, ya hemos visto lo que son las características del valor. Ahora presentemos una clasificación de los valores. Esta es una clasificación general, digamos así. Nos ayuda a identificar el tipo, la clase de valor del que se trata. Si hablamos de belleza, elegancia, por ejemplo, es un valor estético, ¿no es cierto? Hablar de lo santo, lo sagrado, lo piadoso, tiene que ver con los valores religiosos. Hablar del bien, la justicia, la dignidad, la solidaridad, la honestidad, tendría que ver con valores éticos o morales. Lo válido, lo coherente, lo verdadero, corresponde a valores teóricos. Lo saludable, hemos puesto ejemplos con lo saludable, se refiere obviamente a valores vitales. Lo bello, lo hermoso, lo elegante, que hemos también ejemplificado, hace referencia a los valores estéticos. Eficacia, utilidad, productividad, rentabilidad, hacen referencia a valores económicos. Esta es una clasificación entonces muy general, no es una tabla de valores, obviamente, no simplemente se ha clasificado los valores, qué valor corresponde a qué tipo, ¿no? Eso es un tipo de, digamos, es un tema que ha venido en exámenes de admisión, te pueden preguntar, la belleza, la elegancia corresponden a valores estéticos, obvio, ¿no? La salud, la fortaleza corresponde a valores vitales. Lo placentero, lo agradable, refieren a valores hedonísticos. La palabra hedoné significa placer. De ahí viene la palabra hedonístico. Muy bien, avanzamos entonces con el problema del valor, la fundamentación del valor. ¿Qué determina el valor de las cosas? ¿Por qué algo tiene valor? ¿De qué depende su valor? ¿Qué hace valioso a un determinado objeto? Hay muchas corrientes, las más importantes son estas dos, el subjetivismo y el objetivismo. Digamos que esas son las teorías clásicas. ¿Qué plantea el subjetivismo? Que el valor no existe por sí mismo, el valor no es inherente a las cosas, sino que más bien es el sujeto quien da valor al objeto. El valor sería una cualidad que el sujeto atribuye al objeto, ¿no es cierto? El sujeto, digamos así, otorga, confiere valor a las cosas. El objetivismo diría lo contrario.
que más bien el valor no depende del sujeto, que el valor es autónomo, es independiente del sujeto. Esas son las dos tesis generales entonces sobre el valor. Hablan también del relacionismo. Por ejemplo, Frondizi nos habla de un relacionismo. Planteaba Frondizi que el valor depende de ambos elementos, ¿no? El valor es resultado de la tensión, de la relación, por eso el nombre de relacionismo, ¿no? Entre sujeto y objeto. Para que se dé el valor tiene que haber un sujeto y un objeto, el vínculo entre ambos. No es que solo dependa del sujeto o solamente del objeto, sino de ambos. Pero digamos que estas son las dos corrientes clásicas. Se le suma, en tiempos más recientes, en el siglo XX, el socialculturalismo plantea que el valor va a depender no del sujeto, no del objeto, sino de un determinado contexto histórico-social. El valor es un elemento de lo que llamamos cultura. La cultura que una determinada sociedad, un grupo, una comunidad va a manifestar en una época, en un contexto determinado, ¿no es cierto? La belleza, lo sagrado, la justicia, son valores que tienen sentido dentro de un determinado contexto histórico, social. Eso explicaría por qué hay tantas diferencias en las valoraciones, en los patrones valorativos que hay en los pueblos. Lo que en un pueblo se considera, por ejemplo, como comida, en otro pueblo jamás se podría mirar, apreciar como alimento. En la India las vacas son sagradas, por ejemplo. Aquí en nuestro país las vacas nos dan carne, comemos carne de vaca, no tenemos ningún miramiento, ningún reparo. A la inversa, ¿no? Hay pueblos donde, por ejemplo, comen, se alimentan pues de animales silvestres que aquí ni imaginaríamos, ¿no? Ni en pesadillas comeríamos. No creo que ustedes puedan comer pues carne de ratas o de perros, por ejemplo, o comer insectos. Hay pueblos donde se come insectos. Los insectos son parte de la dieta. ¿Quién no recuerda haber escuchado pues cómo en China se habla pues de que comen murciélagos, comen una serie de animales silvestres que aquí, repito, no concebiríamos como parte de nuestra dieta? Bien, eso es un ejemplo sencillo. O por ejemplo, el tema religioso, como en la India, por ejemplo, las ratas son sagradas, como por ejemplo en algunos pueblos los tiburones son sagrados, ¿no? Ciertas aves son sagradas, o quizás elementos de la propia naturaleza, un árbol, una montaña, fenómenos naturales, pues como rayos, truenos, se han considerado como entes sagrados, divinos, mientras que en otros pueblos eso no es así. Del valor se debería entonces al tema cultural. Y también está el emotivismo, una corriente vinculada pues con la filosofía analítica, una corriente que se vincula pues con esta tradición empirista lógica, positivista lógica, ¿no? Que considera que los enunciados valorativos, los juicios de valor, no informan, no son afirmaciones o negaciones acerca de hechos. Para el emotivismo, los juicios de valor simplemente manifiestan un sentimiento, una emoción, un estado afectivo. Los juicios de valor no son ni verdaderos ni falsos, porque no hay forma de verificarlos o contrastarlos en los propios hechos. Entonces, para esta corriente, el valor tendría que ver, sería más bien resultado de lo emotivo. Los juicios de valor son enunciados emotivos. Muy bien. El subjetivismo que nos plantea. El sujeto determina el valor de las cosas valen porque nos agradan, por ejemplo. O podemos decir, las cosas valen porque las deseamos, porque nos interesan, nos dan placer, ¿no es cierto? Nos traen alguna satisfacción. El hedonismo plantearía que el placer sería el criterio para la valoración. Y el placer es evidentemente del sujeto, depende del sujeto. Está dentro del subjetivismo por ello. El utilitarismo señala que lo bueno, lo justo va a depender del beneficio, de la utilidad, como el nombre lo dice. Obviamente, la utilidad del sujeto, el beneficio del sujeto. Entonces, también entraría dentro de lo que llaman subjetivismo. Para esta corriente subjetivista,
Las cosas no valen por sí mismas. Las cosas no tienen valor de manera independiente, de manera autónoma. El valor no es intrínseco, no es inherente al propio objeto. El valor depende del sujeto, sus gustos, sus deseos, sus intereses, sus sentimientos de agrado, su satisfacción, etcétera. El objetivismo nos dirá lo contrario, ¿no es cierto? Nos dirá que el objeto es el que determina el valor. Sería al revés. Las cosas no se agradan porque valen. O sea, el valor es primero. El valor sería anterior, ¿no es cierto? El valor tendría una preexistencia. Por poner un ejemplo, ¿no? Una obra de arte no es bella porque me agrade, porque me guste. Una obra de arte es bella por sí misma. Es bella porque tiene ciertos elementos, ciertas características que la convierten en bella. Entonces, la belleza no dependería de mí o de ti, o sea, de los sujetos, sino de la misma obra de arte. Ahora, en el objetivismo se ha distinguido una visión idealista platónica. Platón veía la belleza, la justicia, el bien como ideas, ¿no es cierto? Como estas esencias puras, eternas, trascendentes, inmutables, perfectas. Serían los valores ideales. Y el naturalismo, Aristóteles, que señalaría que los valores más bien son cualidades de las propias cosas, ¿no? Los valores serían cualidades pertenecientes a las cosas, a la existencia misma, física, concreta de las cosas. Pongamos un ejemplo, ¿no? De esta tendencia naturalista. Si este objeto, ¿qué pasa si se dañara? Si este objeto se dañara, pierde su valor. A ver, ¿qué corriente diría eso? El objeto se rompe, se daña y pierde su valor. A ver, no se puede apreciar. Ahí está, este objeto, un celular. Si yo dijera que este celular, al romperse, al dañarse, al deteriorarse, pierde su valor, ¿con qué corriente coincidiría? Obviamente con el naturalismo, porque el naturalismo dice que el valor está ahí, en el objeto mismo, en la cosa misma. Entonces se rompe, se quiebra, se parte, pierde valor. Si dijéramos que así esté roto, mira, así esté roto, así esté quebrado, así esté deteriorado, yo le doy valor, lo sigo valorando, porque es un regalo, porque alguien me lo ha obsequiado, alguien que yo aprecio. Entonces el valor no dependería del propio objeto, el valor dependería de mí, de mi sentimiento, de mi aprecio. Entonces así se rompa, así esté dañado, mantiene su valor. Eso ya sería subjetivismo, ¿no es cierto? Ahí tienes una diferencia clara entre ambas corrientes. Muy bien, vamos a pasar ahora a lecturas. No olvides que en San Marcos nos piden esto, trabajar con textos. A ver, cuadramos ahí. A ver, vamos a leer esto. Bien, hay casos concretos que demuestran claramente la subjetividad de los valores. Los sellos de correo constituyen uno de esos casos. ¿Dónde está el valor de los sellos de correo? ¿Hay algo en la calidad del papel o en la belleza del dibujo o en la impresión que explique el valor que tienen? Sin los filatélicos no tendrían ningún valor. Nuestro deseo de coleccionarlos es lo que les ha conferido valor. Si se pierde ese interés, el valor que se les ha conferido desaparece ipso facto, en el acto. Aunque el problema es más complejo, algo semejante ocurre con los valores estéticos. Ellos también dependen de una serie de condiciones subjetivas, culturales, etcétera. ¿Qué valor estético tendría la pintura si los hombres no tuvieran ojos? Pregunta el autor. Aquí encontramos obviamente una postura subjetivista. Aquí Frondizi nos está hablando del subjetivismo, no son argumentos favorables al subjetivismo. Está claro el ejemplo. Los sellos de correo tienen valor en la medida que hay personas que aman, que les gusta, que tienen pues esta pasión, este afán por coleccionar esos sellos. Son ellos quienes le dan valor. Ahora, aquí ocurre algo interesante, ¿no? Que para algunos sujetos los sellos de correo no tienen ningún valor.
para otros sujetos sí tendría valor. ¿Eso qué implica? Que hay un relativismo, ¿sí o no? Ese relativismo presupone una postura subjetivista. ¿Qué dice el subjetivismo? ¿El valor depende del propio objeto? No, el valor depende del sujeto. Entonces, para determinado sujeto, esto tiene valor. Los sellos de correo tienen valor, para otros no tienen. Eso sería una tesis subjetivista. Ahora, ¿qué nos planteará el objetivismo? El objetivista replicará, valoramos también lo que nos desagrada. Ahí tenemos un hecho interesante. A ver, si el valor depende del agrado, es decir, un objeto es valioso porque nos agrada, se infiere entonces que si el objeto no me agradara, no le daría valor. No me agrada, no tiene valor. Si el valor depende del agrado, valoraríamos solamente lo que nos agrada. Pero ¿qué dice el objetivismo? Mentira. Hay un contraejemplo, hay una refutación. Valoramos también lo que nos desagrada. ¿Te das cuenta? ¿A quién le agrada arriesgar la vida para salvar a un hombre que se está ahogando? Más aún, si ese hombre fuera nuestro enemigo, no te agradaría. Sin embargo, lo hacemos cuando queremos cumplir con nuestro deber. Ponemos nuestro deber por encima del agrado o desagrado. El deber sería objetivo y descansaría en un valor moral que tiene igual carácter y que está por encima de los vaivenes de nuestros gustos o disgustos, nuestros intereses o nuestras conveniencias. Ese es un ejemplo puntual. Si tengo que salvar la vida de un ser humano, así sea mi peor enemigo, lo hago por deber. Ese acto que implica que hay un valor que está por encima, está más allá de mi agrado, mi interés, mi conveniencia. Estoy actuando en función de un valor objetivo, independiente de mí mismo, independiente de mis aspectos volitivos, afectivos. ¿No te parece? Eso implicaría entonces una postura objetivista. Otro ejemplo que pone el autor. ¿A quién le agrada la tortura a que nos someten los dentistas? No te agrada, pero valora su trabajo. ¿Te das cuenta? No es agradable, pero lo valoramos. Ahí tenemos dos textos que nos muestran las dos posturas, la subjetivista y la objetivista. Muy bien. A ver, vamos a leer estos fragmentos. Son algunas citas de autores y vamos a identificar en qué teoría axiológica se ubican estos planteamientos. Si subjetivismo u objetivismo. El silencio del desierto carece de valor hasta el momento que algún viajero errante lo encuentra desolado y aterrador. Lo mismo sucede con la catarata hasta que una sensibilidad humana la encuentra sublime. ¿Qué postura sería esa? Dice, el desierto, el silencio del desierto carece de valor hasta el momento que algún viajero lo encuentra desolado y aterrador. El texto nos está explicando pues que el valor depende de qué. El valor dependería del propio desierto, o sea, el propio paisaje es valioso o dependerá de la persona que lo aprecia, que lo observa, que lo percibe. El valor dependería en este caso de la persona, del viajero errante, como dice aquí. O en el segundo ejemplo, una catarata por sí misma no es bella, no es sublime. No, no, es por la sensibilidad humana que resulta bella o sublime. Esto claramente representa una postura subjetivista, ¿no es cierto? Y en el segundo texto, ¿qué nos indican? Es completamente indiferente a la esencia de los valores, en general, si un yo tiene valores o los experimenta, así como la existencia de objetos, por ejemplo, los números, o la naturaleza no supone un yo, mucho menos lo supone el ser de los valores. Claramente nos dice la lectura que el valor no depende del sujeto. Nos está diciendo que el valor es independiente.
Y si decimos que el valor es independiente del sujeto, que algo vale por sí mismo, esto señala claramente una postura objetivista, la de Max Scheler. Max Scheler es un objetivista, Ralph Barton Perry es subjetivista. Muy bien. El emotivismo, planteado por Alfred Ayer, nos dice que los valores en realidad no existen. Hay que recordar que este autor se ubica dentro de lo que es el empirismo lógico, el positivismo lógico, la tradición analítica. Hay que recordar que para este autor el tema del significado es importante. Un término, una palabra tiene sentido, tiene significado, ¿cuándo? ¿Cuándo podríamos decir que algo tiene sentido o tiene significado? Hay que recordar el criterio que plantea el autor. Para este autor, si yo digo, por ejemplo, que un libro es interesante, o que una persona es bella, o que una persona es buena, o que un acto es justo, aquí podemos distinguir varias cosas. Pongamos un ejemplo. Una persona roba un celular. Observamos que una persona roba, arrancha un celular del bolso de otra persona. Muy bien, si observamos ese hecho, ese incidente, lo que nosotros observamos objetivamente, realmente, lo que es un hecho, ¿no es cierto?, real, es el acto en que la persona sustrae o arrebata el celular. Es eso lo que observamos, es eso lo que se puede verificar, pero no verificamos, no observamos lo malo, ¿no es cierto? No ves lo malo, tú lo que ves es a una persona arrebatando el celular a otra, pero no ves lo malo, no ves la maldad en ese acto. El término maldad no tiene entonces correlato fáctico. El término maldad no encuentra un objeto, un hecho en la realidad que experimentamos. El celular, sí, evidentemente todos pueden ver un celular y pueden observar cómo un celular es arrebatado, ¿no? Es extraído, sustraído, qué sé yo, pero nadie puede observar la maldad o lo malo. Decir entonces que robar es malo no se puede verificar, ¿te das cuenta? No es un enunciado verificable. Si yo digo robar es malo, eso no es ni verdadero ni falso, ya que no se puede verificar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos que robar es malo, estamos mostrando simplemente una emoción. Es simplemente la manifestación, es el resultado de un aspecto emocional, emotivo. Robar es malo es como señalar nuestro desacuerdo, nuestro rechazo hacia ese acto. Es manifestar una emotividad negativa hacia ese acto. Es lo que plantea entonces Alfred Ayer. Dice, ¿por qué es imposible encontrar un criterio para demostrar la validez de los juicios éticos? No porque tengan una validez absoluta, misteriosamente independiente de la experiencia sensorial ordinaria, sino porque no tienen validez objetiva de ninguna clase. Si una oración no hace ninguna declaración, carece de sentido. Evidentemente, preguntar si lo que dice es verdadero o falso. Y hemos visto que las oraciones que solo expresan juicios morales no dicen nada. Son puras expresiones de sentimiento y como tales no corresponden a la categoría de verdad y de falsedad. Son inverificables por la misma razón que es inverificable un grito de dolor o una palabra de mando, porque no expresan auténticas proposiciones. Una proposición auténtica hace referencia a un hecho, se puede verificar, por lo tanto puede ser verdadera o falsa. Decir, por ejemplo, que el celular, acá se puede apreciar, el celular pesa 100 gramos, por decirlo así, ¿no? El celular pesa 100 gramos. Podemos llevar el celular a una balanza y obtener el resultado. Entonces, si la balanza indica 100 gramos, es verdadero. Si no dice 100 gramos, será falso. Entonces, el celular pesa 100 gramos, es verificable, es una proposición auténtica, está afirmando algo, está aseverando algo. Se refiere a un hecho. Pero si yo digo el celular es bello, ahí se puede ver. El celular es bello. ¿Cómo puedes tú verificar que es bello? Se puede observar la belleza, se puede encontrar una cualidad que corresponda a la palabra belleza, celular bello.
¿Pesa 100 gramos? Sí, se puede comprobar, verificar, pero que sea bello no se puede verificar o comprobar. No hay una observación de por medio que nos permita verificar, validar dicha oración. Por lo tanto, un juicio de valor, juicio moral, un juicio estético, no tiene sentido, carece de sentido, no se puede verificar. No es ni verdadero ni falso. ¿Qué es entonces un juicio de valor? Es la expresión, como dice allí, de sentimientos, emociones. Por eso se llama la corriente emotivismo. Muy bien. Finalmente tenemos el socialculturalismo de Herbert Marcuse. Considera el autor que el valor no depende del sujeto o del objeto. Todos entendemos que los patrones valorativos, los modelos de valoración, no los creamos nosotros mismos como individuos, ¿no? Asumimos que nosotros somos parte de una comunidad y nosotros aprendemos de esa comunidad los valores o los patrones de valoración. ¿Qué es lo bello? No es algo que yo haya establecido. ¿Qué es lo bello? No es algo que dependa de las cosas mismas. Digamos que es una comunidad o una sociedad en un determinado momento de su desarrollo histórico, es la sociedad, la comunidad la que establece ese patrón estético. Entonces, si decimos, por ejemplo, que una mujer es bella, en estos tiempos actuales, cuando es delgada, digamos, esbelta, delgada, cuando tiene cierto aspecto. Si comparáramos ese modelo valorativo, ese modelo estético, con lo que había hace 500 años, notamos que la diferencia es enorme, ¿no es cierto? El patrón, el modelo estético femenino hoy es muy diferente al que había hace 500 o 400 años. Una mujer bella hoy no sería bella hace 500 años. ¿Por qué? Porque había otros patrones, otros modelos. Por eso nos dice Piscoya sobre esta corriente: el socialculturalismo expone que el fundamento de lo bueno establecido por los modelos de valoración lo constituye el proceso de creación cultural que se da en todas las sociedades. Este proceso creador de cultura crea además modelos de valoración que son aprendidos y usados por los miembros de una sociedad con el fin de decidir cuándo algo es bueno y cuándo no lo es. Al considerar que los modelos de valoración dependen de las sociedades en su desarrollo histórico y no de los individuos, esta tendencia no considera ni los subjetivismos ni los objetivismos. Esta corriente se pone por encima. El subjetivismo que declaraba que el valor depende del sujeto, el sujeto le da valor a las cosas. El objetivismo señalaba que no es así, que el objeto vale por sí mismo, es independiente de las personas o sujetos. El socialculturalismo no apunta ni a lo uno ni a lo otro, está por encima y atribuye a la sociedad, a la comunidad, ¿no es cierto?, en ese proceso de creación cultural, justamente el establecimiento de los valores, los modelos de valoración. ¿Qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo justo, qué es lo sagrado? Va a depender no del sujeto, no del objeto, sino de esa comunidad en un determinado estadio de su desarrollo. Una comunidad en una determinada etapa, en un determinado momento, podríamos decir, histórico. Entonces, lo sagrado, en un momento histórico, el sol era sagrado, ¿no? La comunidad X determinaba que el sol es un ser divino o sagrado. En otro momento histórico, en otra etapa, en otro estadio del desarrollo histórico de un pueblo, el sol no es sagrado, pues para nada. El sol simplemente es una estrella, es un cuerpo celeste, es un objeto físico, qué sé yo, constituido de elementos químicos. Hay otra visión, ¿te das cuenta? Hay otra valoración. A lo mejor hoy en día el sol representa fuente de energía, ¿no es cierto? Y nosotros vemos esa fuente de energía como provechosa, como beneficiosa. Tenemos paneles solares, tenemos aparatos que funcionan con esa energía solar. Entonces lo vemos, lo apreciamos, lo valoramos con un sentido utilitario, ¿no? Con un sentido más bien de beneficio, de ventaja. En otro tiempo no, en otro tiempo se veía el sol como algo sagrado, como algo divino. Eso explica entonces el socialculturalismo. Los valores dependen de las sociedades en este proceso de creación cultural. El representante de esta corriente sería Herbert Marcuse, un importante pensador de la Escuela de Frankfurt, un autor que desarrolló un análisis de la sociedad capitalista en su etapa avanzada,
¿no? Es un autor que nos ha hablado pues de cómo el capitalismo también genera en lo cultural elementos de dominación, elementos de manipulación. Y todo ello explicaría esta corriente social culturalista. Como por ejemplo hoy en día los medios de comunicación determinan modelos de valoración, ¿no es cierto? Todos nosotros somos conscientes de cómo la televisión, internet, hoy en día las redes sociales determinan, orientan, modelan, de algún modo pues manipulan nuestras formas de valoración. ¿Qué es lo bello? Es lo que sale en la televisión, lo que establecen los medios de comunicación en general, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Lo que determinan los medios de comunicación. Y de esa manera hay una manipulación, hay una dominación sobre los individuos, a tal punto que los mismos individuos se llegan a despersonalizar, se alienan totalmente, ¿no? Y se desindividualizan. Entonces estamos hablando de una cultura de masas, ¿no? Estamos hablando de una valoración de masas, impersonal, totalmente alienada, inauténtica. Algo de eso nos habló Herbert Marcuse y con ello estaríamos terminando esta parte teórica. Hemos visto la axiología, disciplina filosófica que se ocupa del valor, estudia los temas y problemas relativos al valor, a la valoración, los juicios de valor. Hemos visto la diferencia entre juicios de valor y juicios de existencia. Hemos visto características del valor, clasificación de los valores y finalmente las teorías axiológicas. Con esto cerramos la transmisión, el video, y nos estamos viendo en una próxima edición. Bien, jovencitos, vamos a pasar esta vez a la parte práctica. Estamos en la semana 17. El tema que corresponde es la axiología. Hemos ya apreciado y estudiado pues con el video teórico qué es la axiología, de qué se ocupa esta importante disciplina, el valor, la naturaleza, el fundamento del valor. Hemos visto las características del valor, la diferencia entre juicios de valor y juicios de ser o de existencia. Y finalmente vimos las teorías axiológicas, el subjetivismo, el objetivismo, el emotivismo y el socialculturalismo. Ahora es momento de evaluarnos. Para ello vamos a utilizar estas preguntas, preguntas de ECO, preguntas tipo examen de admisión. Primera pregunta. Si manifiesto que es mejor ingresar a una carrera que me gusta antes que me asegure un buen porvenir económico, entonces estoy asumiendo una característica del valor como, a ver, ¿cuáles son las características del valor? La objetividad significa que el valor siempre está en una dependencia con respecto a un objeto. El valor depende de un objeto, o sea, se da en un objeto, no se da en el aire, no se da en la nada, sino que se da en un objeto. La polaridad hace referencia al hecho de que los valores se presentan en pares contrarios, pares opuestos, en una relación de antonimia, por así decirlo. Los predicados valorativos tienen una significación opuesta. Lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo útil, lo inútil. El grado se refiere a la intensidad, cuando decimos que algo es bueno o buenísimo, que algo es bello o más bello, mientras que la jerarquía se refiere pues a la preferencia, ¿no es cierto? Preferir, poner algo superior a otro, poner algo por encima de otro, darle mayor importancia a algo, o sea, un valor sobre otro valor. En la pregunta me dice que es mejor ingresar a una carrera que me gusta antes que a una carrera que me asegure un buen porvenir económico. Estamos viendo que la persona que manifiesta esto prefiere, muestra una preferencia. Está diciendo que hay algo que es mejor, es decir, el aspecto del gusto, ¿no es cierto? La vocación, el gusto, el agrado, el interés que yo tenga por una carrera, eso está por encima del aspecto económico. Por lo tanto, aquí la característica que se manifiesta es la jerarquía, ¿no es cierto?
Escogemos algo por placer, por gusto, por inclinación, antes que por lo económico. Entonces, al mostrar una preferencia, estamos viendo la jerarquía del valor. Número 2. Te piden el juicio de valor. ¿Cuál de estos juicios, estos enunciados, corresponde a un juicio de valor? Los homosexuales cometen pecados según el cristianismo. Aquí no estás valorando, aquí estás solo describiendo. Para tal religión, para tal doctrina, esto es malo. Estás diciendo que para el cristianismo esto es malo. No, no estás tú indicando que ese hecho, esa situación sea mala, sino que para tal religión, para tal doctrina es mala. La mujer es inferior para las personas que son machistas, igualmente la ve. No estás diciendo tú que la mujer sea mala o inferior, tú estás diciendo para ciertas personas machistas, la mujer es inferior. Pero en la C lo que encontramos sí es una valoración. Los homosexuales no deben criar hijos, pues no tienen la capacidad de criarlos. Estarías diciendo que los homosexuales no son buenos para criar hijos, no son capaces. Ahí sí estás señalando una valoración. En este caso sería una valoración negativa, ¿no es cierto? La clave es la C, en la número 2. Tercera pregunta. Para el objetivismo, los valores son independientes de los bienes y de los sujetos que los valoran. Son además absolutos e inmutables. De ahí que, a ver, ¿qué podríamos indicar del objetivismo? Para un objetivista, hemos visto eso, el valor no depende del sujeto, el valor no depende del interés, el gusto, el agrado, el deseo que manifieste un sujeto. El valor es totalmente independiente. Entonces, si es así, el valor sería anterior a lo que el sujeto puede experimentar. Es decir, una obra de arte, una pintura es bella, no porque te provoque agrado, no porque tengas un deseo, un interés por verla, ¿no? Al margen de ese deseo, al margen de ese agrado, de ese interés, es más, antes de que tú puedas percibir esa pintura, antes de que tú la veas, la observes, la aprecies, la disfrutes, ya tiene valor. Podríamos afirmar entonces que para el objetivismo, los valores son anteriores a la misma valoración. Es decir, la pintura ya es bella por sí misma. Tú la ves, tú la observas y solamente descubres la belleza que ya está en ella. La belleza de la pintura no depende de ti. Tú no se la confieres, no se la atribuyes. Tú solamente captas, solamente descubres dicha belleza. Esa belleza ya existe previamente. Antes de que tú la veas y disfrutes a esa pintura, ya esta es bella, ya tiene belleza en sí misma. Por ello la clave es B en la número 3. Vamos a la número 4. Si todo acto se convirtiera en valioso al ser placentero, quedarían excluidos la inmoralidad y el pecado que consiste muchas veces en dejarse llevar por el placer frente a exigencias de otro orden. ¿Qué característica del valor se resalta en el enunciado anterior en lo referente a lo placentero? A ver, ¿qué podríamos decir de este caso? A ver, si todo acto se convirtiera en valioso al ser placentero, quedan excluidas la inmoralidad, queda excluido el pecado que consiste muchas veces en dejarse llevar por el placer, por exigencias de otro tipo, de otro orden. Aquí lo que podemos encontrar es que la persona que lo señala estaría mostrando pues una apreciación superior, ¿no? Estaría diciendo que el placer está por encima, que el placer se coloca en primer orden, como se dice, ¿no? En primer lugar. Es como por decir, a ver, tenemos algo placentero, lo placentero, y tenemos por aquí lo que es moral, lo que es decente, lo que es honesto, lo que es correcto, lo que es debido, etcétera. Y entonces tú qué dices, no me importa si es inmoral, no me importa si es indecente, no me importa si es deshonesto, yo simplemente quiero el placer.
estarías priorizando el placer, estarías colocando el placer por encima de los otros valores. Entonces, eso se llama jerarquía. En la jerarquía hemos dicho, colocamos un valor por encima de otros. Consideramos a un valor superior a otros. Eso ya lo hemos visto anteriormente. La clave es la D. Número 5. El hombre tiene un valor en sí mismo, pues tiene dignidad siendo su valor intrínseco. ¿Qué teoría axiológica estaría a favor de lo expresado? A ver, ¿qué corriente decía que el valor existe por sí mismo, que no depende del sujeto, que no está sometido a los vaivenes, a los relativismos, ¿no?, que los sujetos manifestamos? Es decir, es valioso en sí mismo, por sí mismo, no depende de gustos, no depende de intereses, no depende de agrado, no depende de preferencias, no depende de conveniencia alguna. La corriente que planteaba eso se llama objetivismo. Para el objetivismo, el valor es intrínseco, es independiente. Por ello es que no cambian, por ello es que no se modifican, no se alteran. Max Scheler decía, aunque me quede sin amigos, aunque pierda a todos mis amigos, el valor de la amistad no se ve afectado. Mira qué interesante, ¿no? O sea, el valor de la amistad existe por sí mismo. No depende de las relaciones que yo tenga con mis amistades, con mis compañeros, amigos, allegados. Me puedo pelear con todo el mundo, pueden abandonarme todos mis amigos, pero la amistad sigue valiendo como tal. ¿Qué te parece? Es como por decir que una flor bella se marchita, se muere, pero la belleza no se marchita, la belleza no se muere. Por eso indicaría que el valor es independiente de los gustos, del agrado, de las situaciones concretas, relativas que se manifiestan. Entonces es objetivista esa tesis. Número 6. Los subjetivistas sustentan que toda fundamentación del valor, trátese del que se trate, depende del sujeto que observa, que siente, que comprende, que se permite explicar e interpretar su realidad. ¿Qué enunciado estaría de acuerdo con lo expresado? A ver, subjetivismo. ¿Qué enunciado está de acuerdo con el subjetivismo? ¿Los entes tienen un valor intrínseco? No. Eso sería lo contrario, más bien, ¿no? La A sería una tesis contraria a lo que expresa el texto. La realidad depende del sujeto, no te está hablando de la realidad, sino del valor. Una cosa es decir que el valor depende del sujeto, otra cosa es decir que la realidad depende del sujeto. No podemos confundir la realidad con el valor, obviamente. Yo no puedo decir que este objeto, este celular, existe por mí. No puedo afirmar que yo le doy existencia. Este objeto de la realidad no depende de mí. Pero la belleza que tiene, su belleza sí podría depender de mí, ¿sí o no? Yo le doy belleza, yo le atribuyo belleza. ¿Estamos de acuerdo? Pero de esto se desprende que si para mí es bello, puede ocurrir que para otro no lo sea. Para mí es útil, para otro no es útil. ¿Te das cuenta? Lo que para mí puede ser valioso, para otro no lo va a ser. Hay un relativismo. La corriente subjetivista, digamos que corre parejo con el relativismo. Si el valor depende del sujeto, de los sujetos, y los sujetos tienen diferentes miradas, diferentes puntos de vista, es obvio que los valores también van a cambiar, van a ser relativos, van a ser contingentes. Una comida es agradable para ti y para otro no lo es. Un acto puede ser justo para ti e injusto para el otro. Si los sujetos dan valor, entonces darán valor de acuerdo con su propio punto de vista. Van a valorar conforme a una perspectiva, una interpretación. ¿Te das cuenta? Para el subjetivismo, el sujeto da valor a las cosas, otorga, atribuye valor y puede variar según su perspectiva, según su situación, su circunstancia, etc. La clave es la D, entonces, en la número 6. Muy bien, vamos a la pregunta número 7. Las mercancías, su valor de cambio se nos puso de manifiesto como algo por entero independiente de sus valores de uso.
A ver, fíjense, valor de uso, valor de cambio, mercancías. A ver, ¿de qué depende el valor, por ejemplo, de este objeto? Este objeto puede ser muy caro, ¿sí o no? Puede costar 2.000 soles, 3.000 soles. Pero ese valor que tiene, digamos así, ese valor económico, ese costo o ese precio, como se le llame, no es, no está en función del uso. ¿Me dejo entender? Un objeto, una mercancía, un bien, no necesariamente su precio va de acuerdo a la utilidad que tiene. No siempre es así. Eh, un reloj puede llegar a costar 50.000 dólares. Pero la pregunta sería, ¿no? Ese reloj, para que cueste 50.000 dólares, ¿qué significa? O sea, que va a ser más útil, va a ser más beneficioso que un reloj que cueste 500 soles. La función de un reloj es obviamente darnos la hora, marcar el tiempo, nos permite organizarnos, planificar nuestras actividades, etcétera. Y un reloj de 50.000 dólares y un reloj de 50 soles, ¿qué hacen? ¿No hacen lo mismo? Hacen lo mismo. ¿O hay alguna diferencia? ¿O es que el reloj de 50.000 dólares me va a dar otra utilidad? ¿Me va a brindar, como dicen acá, otro tipo de uso? Obvio que no, pues yo no me voy a comer el reloj de 50.000 dólares. Ese reloj de 50.000 dólares simplemente es un bien oneroso, como se dice, ¿no? Es un bien, a lo mejor pues está hecho de diamantes, tiene incrustaciones de piedras preciosas, es de oro, pero un reloj es un reloj. Así que un reloj de 50 soles, un reloj de 50.000 dólares, cumple la misma función. Entonces aquí me indican qué enunciado estaría en contra. Si estamos hablando del uso, ¿qué corriente planteaba que el objeto vale por la utilidad que nos brinda? Según la utilidad. La corriente que planteaba que es la utilidad la que da valor, obviamente se llama utilitarismo. Y lo que indica la lectura contradice, ¿no es cierto? Va en contra, porque dice que el valor de cambio se nos puso de manifiesto como algo por entero independiente del valor de uso. O sea, no depende de la utilidad, en otras palabras. Una mercancía, el valor de cambio que tiene no tiene que ver con su valor de uso. Entonces estaría en contra del utilitarismo. Para el utilitarismo, las cosas, las acciones tienen un valor, son buenas o justas dependiendo del uso, beneficio, utilidad al mayor número de personas, ¿no? Según el uso, la utilidad, el beneficio, tendrá valor. Es lo contrario de lo que indica el texto. Número 8. Según el objetivismo, los valores son independientes a los intereses de los sujetos. Indica la alternativa que concuerda con esta propuesta. A ver, objetivismo te está pidiendo, ¿eh? ¿Es importante opinar para que las cosas adquieran alguna importancia? No tiene nada que ver. No importa lo que pensemos, lo que creamos, lo que sintamos, de todos modos el objeto es valioso. Eso sí es objetivista. Es decir, te guste o no te guste, te agrade o no te agrade, te parezca lo que a ti te parezca, ese objeto tiene valor en sí mismo. El enunciado te está indicando que el valor del objeto no depende de las personas, no depende de los sujetos, de lo que estos piensan, de lo que estos sientan. Entonces, si es independiente del sujeto, obviamente es totalmente objetivo. Estaríamos expresando una tesis objetivista. La clave es la B entonces. Muy bien. La C no puede ser jamás, ¿no? Los valores en sí no existen, es lo contrario, más bien. Para el objetivismo hay cosas que valen en sí mismas. El valor es independiente de los seres humanos. No es cierto que las cosas ya presentan algún valor en su interior. Por el contrario, para el objetivismo, las cosas ya tienen un valor en sí mismas, ¿no? El valor es intrínseco, el valor es inherente al objeto. Número 9. Respecto a una obra de arte, un sostiene que pierde valor cuando se deteriora, en tanto que un alega que hay diversas opiniones sobre su valor. A ver, ¿quién plantearía que hay diversas opiniones sobre el valor de una obra de arte? ¿Qué corriente diría, pues, que una pintura, una pieza musical podría ser bella para unos y no ser bella para otros? Esa visión relativista
va de acuerdo con el subjetivismo, ¿no? Es compatible con el subjetivismo, ya que el sujeto es el que da valor, entonces diferentes sujetos podrían dar diferentes valoraciones. Es subjetivista. ¿Y qué corriente decía que un objeto, por ejemplo este celular, pierde valor cuando se deteriora? Se rompe, se quiebra, qué sé yo, se malogra, se deteriora, pierde valor, lo dejo de usar, ¿no? Lo boto, porque perdió valor. Será una corriente que te dice que el valor está en el objeto mismo, ¿sí o no? Claro, tiene que ser una corriente que te indique que el valor está en el objeto. Entonces, como el objeto se rompe, se malogra, pierde valor. Esa corriente se llama naturalismo. Claro, es objetivismo naturalista. Para esa corriente objetivista naturalista, el valor el valor es una cualidad física, el valor es una cualidad concreta de las cosas. El valor del celular estaría en su material, ¿no? El plástico, qué sé yo, el cristal, el vidrio, ¿no? Ahí está el valor, es algo concreto. Entonces, al romperse, al malograrse, al deteriorarse, pierde su valor. Es lo que diría un naturalista. Muy bien, la clave sería entonces la D. 10. Acá nos piden características del valor. Si manifestamos que la tecnología es usada para el beneficio de la sociedad, pero muchas veces también la perjudica. Mira, ahí ya tienes un ejemplo puntual, una característica, mejor dicho. Beneficio, perjuicio. Trae bien, trae mal. Cosas buenas, cosas malas. Ahí tienes la polaridad, ¿no es cierto? Tienes la polaridad del valor. Luego dice, aunque a muchos no les interese si perjudica la vida del hombre, ya que es más importante las ganancias que genera. Ojo, en la segunda parte hay otra característica que sería la jerarquía. Dice, a muchos no les importa si perjudica al hombre, lo que importa más es la ganancia, el lucro. Efectivamente, la tecnología tiene efectos negativos, pero imagínense pues a las grandes corporaciones, a las grandes firmas, a toda esta gran industria de la tecnología, no les va a importar pues si trae perjuicios, porque lo que les va a importar es cuánto pueden ganar, cuánta rentabilidad generan, cuántas ganancias pueden obtener. Entonces ahí tenemos la jerarquía, la preferencia. Me interesa más lo económico que de repente lo moral. Me interesa más cuánto dinero voy a ganar vendiendo mis computadoras, vendiendo mis celulares, qué sé yo, mis equipos, que el daño que estaría ocasionándole a los seres humanos, la contaminación, etcétera, el daño psicológico, etcétera, etcétera. Entonces ahí tendríamos la jerarquía. La clave estará entonces en la D, polaridad y jerarquía, ¿no es cierto? Muy bien, son esas dos características del valor las que se muestra en ese texto. Muy bien, vamos a la 11. Lectura. Si bien nadie ha intentado reducir los valores a las cosas, no hay duda que confundió a aquellos con los objetos materiales que los sostienen, esto es, con sus depositarios. La confusión se originó en el hecho real de que los valores no existen por sí mismos, sino que descansan en un depositario o sostén, que por lo general es de orden corporal. Así, la belleza, por ejemplo, no existe por sí sola flotando en el aire, sino que está incorporada a algún objeto físico, una tela, un mármol, un cuerpo humano. La necesidad de un depositario en quien descansar da al valor un carácter peculiar, le condena a una vida parasitaria. Es lo que decíamos en el video teórico, ¿no? Para Frondizi, los valores tienen una existencia parasitaria. ¿Por qué? Porque dependen de un objeto. No existe la belleza en el aire, ¿no es cierto? En la nada, en el vacío. Decimos que una estatua es bella, una persona es bella, una pintura es bella, un animal es bello. Entonces, siempre se da en objetos. Luego dice, para evitar confusiones en el futuro conviene distinguir ya entre valores y bienes. En esta segunda parte va a diferenciar qué son los valores y qué son los bienes. Los bienes equivalen a las cosas valiosas, esto es, a las cosas más el valor que se les ha incorporado. En otras palabras, ¿qué es un bien? Un bien es una cosa con un valor, pero ese valor se le ha incorporado, se le ha de alguna manera atribuido, adjudicado, añadido.
Entonces, podríamos decir que un trozo de mármol es simplemente una cosa. El escultor le agrega belleza al quitarle todo lo que le sobra. Y el mármol cosa se transformará en una estatua, o sea, en un bien. ¿Correcto? El pedazo de piedra, el trozo de piedra es una cosa. Cuando viene el escultor y moldea, ¿no es cierto? Cuando moldea, cuando le da la forma de vida, entonces se producirá una estatua, una escultura. La escultura ya no es una cosa, ¿no? Es un bien. ¿Cuál es la diferencia entre un trozo de mármol y ya la estatua hecha? El trozo de mármol es una simple cosa. La estatua también es materia, o sea, tiene materialidad, tiene mármol, es de mármol. La diferencia es que a la estatua se le ha dado esa forma, se le ha dado ese modelo, se le ha moldeado. El artista lo ha moldeado. Entonces, el trozo de mármol es una simple cosa y la estatua ya es un bien. La estatua es un bien. ¿Qué es la estatua? Es una cosa con un valor. Es una cosa a la que se le ha añadido un valor, la belleza. ¿Se entiende el ejemplo? Muy interesante, ¿no? Trozo de mármol, cosa. El escultor le da una forma estética, una figura estética, le añade belleza y entonces la cosa más el valor se convierte en un bien. La estatua es un bien, una cosa más un valor, la belleza. La estatua continúa conservando todas las características del mármol común, su peso, su constitución química, su dureza. Se le ha agregado algo, sin embargo, que la ha convertido en estatua. Este agregado es el valor estético. Los valores no son, por consiguiente, ni cosas, ni vivencias, ni esencias, son valores. Efectivamente, la belleza no se puede confundir con el mármol, ¿no? La belleza no es el mármol es la cosa. El trozo de mármol es una simple cosa. El artista le ha añadido, le ha moldeado, le ha formado, entre comillas, esa estética, esa belleza. De tal manera, pues, que el trozo de mármol ahora es una estatua. Es decir, una cosa más un valor. La cosa más un valor estético. En otras palabras, es un bien. Entonces, la lectura de Frondizi, en primer lugar, nos ha dicho que los valores dependen de los objetos, ¿no? Los valores siempre se dan en un objeto. La belleza no se da en el aire, se da en un objeto, una estatua, por ejemplo. Pero luego nos ha hecho diferenciar, nos ha permitido distinguir entre valores y cosas, entre valores y bienes, ¿no es cierto? Una cosa es el valor, otra cosa es el bien. ¿Qué nos ha explicado? Una cosa más un valor es igual a un bien. Un bien es una cosa a la que se le ha añadido, se le ha moldeado, se le ha configurado un valor. Pregunta 11. Para que una cosa se convierta en bien, es necesario que, a ver, para que una cosa se convierta en un bien, es necesario que se le haya añadido un valor, ¿sí o no? Que se le haya modelado, en este caso, un escultor agarró el mármol, el trozo de mármol, y le ha dado un modelo, le ha dado una forma determinada estéticamente, y por eso ya se convierte en un bien. La estatua es un bien. El trozo de mármol es solo una cosa. La clave tiene que ser entonces agua, ¿no es cierto? El trozo de mármol modelado, ¿no es cierto? Configurado estéticamente por alguien, se convirtió en un bien. Pregunta 12. Una característica fundamental de los valores es a ver, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿no? Lo decía el texto al comienzo. El valor no se puede dar en el aire, en la nada. Dice, descansan en un depositario. Vamos a poner la marca por aquí. Acá está. Descansan en un depositario o sostén, que por lo general es de orden corporal. Clarísimo. La belleza, por ejemplo, no existe por sí sola flotando en el aire, sino que está incorporada a algún objeto físico, una tela, un mármol, un cuerpo. Entonces, el valor dice que tiene una vida parasitaria. ¿Por qué? Porque depende de un objeto. Depende de un objeto. La clave tiene que ser entonces dedo, ¿no es cierto? En la 12. Muy bien. Son dos preguntas sobre un texto de Frondizi. Vamos a pasar ahora
a las últimas. Con respecto al objetivismo axiológico, seleccione las tesis correctas. A ver, objetivismo. Los valores son anteriores, las cosas valen siempre que sean agradables, los conflictos de valores no pueden resolverse, los valores son inherentes a las cosas mismas. Claramente encontramos que ahí hay dos tesis objetivistas. La número dos no puede ser de ninguna manera. Dice, las cosas valen porque agradan. Al revés, ¿no? Agradan porque valen. El valor es anterior a la valoración. La número uno es correcta. ¿Los conflictos no pueden resolverse? Falso. Para un subjetivista no se podría resolver, porque el subjetivista te dice que el valor depende del sujeto. Por lo tanto, si para mí una comida es agradable y para ti es desagradable, no podríamos resolver ese conflicto, porque tú me dirás, para mí, a mí me parece desagradable, y yo te diré que para mí es agradable. Entonces, ¿cómo resolvemos el conflicto? No habría manera. Yo estoy apelando a mi subjetividad y tú apelas a la tuya. Y entre subjetividades no se podría llegar, como se dice aquí, a una resolución de conflictos. O sea, yo cómo te probaría que esa comida sí es agradable. Y tú cómo me probarías que esa comida no es agradable. No se podría resolver. Por eso sobre cuestiones de gustos, cuestiones, como se dice, pues de agrado, eso es totalmente relativo. Cada quien tendrá su punto de vista. No se podrían resolver esos conflictos. Y la número cuatro es un enunciado también, ¿no? Corresponde al objetivismo. Los valores son inherentes a las cosas mismas, no dependen, como se dice, del sujeto. La clave tiene que ser entonces barco, ¿no es cierto? Muy bien, 13, barco, vamos a la última pregunta. Con respecto al socialculturalismo, señale las tesis correctas. A ver, recuerdan lo que dice socialculturalismo, ¿no es cierto? ¿Los valores de qué dependen? ¿Por qué aquí, por ejemplo, en algún momento se consideraba que el cerro es sagrado? Un apu, ¿no es cierto? Se le llama sagrado. En algún momento de nuestro desarrollo histórico considerábamos pues a elementos de la naturaleza como seres sagrados. El sol, la luna, seres sagrados. En este momento ya no se considera como sagrados a esos elementos. ¿Por qué? ¿De qué depende el valor en este caso? De mí no depende, de ti no depende, depende de la comunidad, tradiciones, costumbres, el imaginario social, como se indica, la mentalidad que tiene la gente en una época, la influencia que tienen los medios de comunicación, las instituciones sociales, el Estado, ¿no es cierto? La escuela, todo ese conjunto de elementos condiciona la valoración o los modelos de valoración. Por lo tanto, el socialculturalismo lo que señala es que los entes valen dependiendo de las tradiciones y costumbres de un país, correcto. Y cada sociedad tiene su propia escala de valores. Si uno viajara por el mundo, encontraría diferentes escalas de valores. Lo que es más valioso para un japonés no es lo mismo pues que para un peruano. Como los ingleses, por ejemplo, valoran la puntualidad. ¿Has escuchado hablar de la hora inglesa? Y aquí nosotros de repente no valoramos la puntualidad, no tiene el mismo valor que allá, ¿no es cierto? Como por ejemplo el orden, la disciplina, la limpieza son valores fundamentales en la cultura japonesa. Desde pequeños se les enseña a los niños lo que es el orden, lo que es la limpieza, desde pequeñitos, cosa que de repente en nuestro país no es tan arraigado, no es tan común. Aquí de repente limpiar lo vemos como una tarea secundaria, una tarea poco importante. Muchos a veces dirán, yo no limpio, otro limpia, ¿no? Entonces yo tengo plata, le pago a otra persona para que limpie. Increíble. ¿Por qué no limpiar uno mismo? ¿Qué tiene de malo? ¿Me rebaja? ¿Me hace menos? Es cultural, ¿te das cuenta? Tiene que ver pues con tradiciones, costumbres, modos de vida, familia, sociedad, comunidad, medios de comunicación, que son los que establecen los patrones, los canales con los cuales se transmite la valoración, ¿no te parece? Si desde pequeño, ¿qué me enseñan? Ya, limpiar lo hace la gente, entre comillas, inferior, entre comillas, ¿no? Gente pobre limpia, trabaja limpiando. Limpieza es para gente inferior. Entonces yo crezco con esa mentalidad, imagínate.
Yo no limpiaría mi cuarto, yo le pagaría a alguien para que limpie mi cuarto. Y de repente, si no tengo para pagarle a alguien, busco una persona que me haga el favor de limpiarlo, yo no lo hago. Pero en otros países, como en Japón, por ejemplo, a los niños les enseñan eso desde temprana edad. Así tengas dinero, así no tengas dinero, seas millonario, seas de pocos recursos, igual la limpieza, el orden, eso está metido en la cabeza de la gente. Sus costumbres, sus valores, sus tradiciones están así insertadas. Eso se aprende desde pequeños, en la familia, en la escuela, en los mismos medios de comunicación. Por lo tanto, el socialculturalismo plantearía la 2 y la 3, ¿no es cierto? Con lo cual, la clave sería barco. Muy bien, señores, con eso estamos terminando esta práctica dirigida. Hemos visto preguntas acerca de axiología, el valor, juicios de valor, características del valor y las teorías axiológicas que nos explican cuál es el fundamento del valor, cuál es la naturaleza del valor. Con esto cerramos entonces la transmisión. Nos vemos en un próximo video.